Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos comenzando con ustedes una nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. En el día de hoy, ciertamente, la noticia es una sola y la misma. La noticia tiene que ver fundamentalmente con el terremoto grado 10 político y judicial que en el día de hoy está viviendo la ilustrísima Corte Suprema de Justicia en Santiago de Chile. Vamos a saludar de inmediato a quien tiene la misión de comentar estos hechos. Nos referimos al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores que tienen la gentileza de poder escucharnos acá todos los días con Aldo Ortiz para ver qué vamos a conversar, qué vamos a analizar, cuáles son las situaciones que están hoy día presentes en Chile y en el mundo. Y el saludo especial también para quienes nos ven y para quienes nos escuchan a través de toda nuestra red radial, desde Tocopilla por el norte hasta Serena, Coquimbo por el sur, 12 radioemisoras ahí que nos puestas al servicio de este espacio para, como señalábamos, revisar algunas cosas importantes. Y también nunca dejar de lado el saludo especial para quienes nos escuchan en cualquier parte de donde se encuentren, a través de internet, a través de uno marca Madero CL, Madero.cl, y vaya también en las redes sociales. En las redes sociales, etcétera. Y si nos quiere volver a escuchar, puede marcar Spotify o YouTube o X, tú ahí me ayudas bien. También Facebook. Facebook, donde sí. Usted pone ahí, digamos, Razones de Estado y nos encuentra, digamos, para volver a escuchar lo que hemos hablado. Así que, Aldo, vamos a este momento tan especial que cruje no solamente en nuestro sistema judicial, sino que también cruje, digamos, la democracia y también cruje todo el aparataje político de nuestra élite en el país. Don Percival, en el día de ayer cayó como un balde de agua fría la información acerca de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema, ex vocera de la Corte Suprema, quien en el día de ayer, incluso a eso de las 12 horas con 13 minutos, habíamos sido informados a través de todo el país que se abrió el primer cuaderno de remoción de un ministro de la Corte Suprema por esta situación, por el caso Audios, por el caso Hermosilla. Hay 2 magistrados más y la pregunta del millón que yo tengo que hacer y que hace todo Chile es: ¿qué pasaría en el eventual caso que hubiese más ministros involucrados? A ver, ¿cómo vemos el asunto, distinguidos auditores? ¿Cómo lo tomamos para analizarlo en estos breves minutos que tenemos para conversar con ustedes? Y yo creo, honestamente, que este no es un problema solo de la Corte Suprema, para dejarlo establecido ahora y ya. Aquí tenemos los mismos problemas de corrupción en el Poder Ejecutivo, ¿ya? Y tenemos los mismos problemas de corrupción en el Poder Legislativo. Y eso, y como nunca nos ha temblado la voz para decir las verdades, era porque nadie debe llamarse alguna duda respecto a los grados de inmensa corrupción de que llegaron unos jovencitos, ¿ya?, a tomarse el poder desde la Moneda con las fundaciones truchas, te acordarás, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ya? Y ahí tenemos un acto de corrupción gigantesco. Caso que no se ha devuelto ni siquiera el 10% de la plata. Ahí tenemos algo, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Hoy día le van a echar la culpa al Ejecutivo y el Legislativo van a estar encima para que todos los pecados del mundo los pague la Corte Suprema, y teniéndolos, obviamente esto no es únicamente de ellos. Acá hay un problemazo gigantesco y que tiene que ver con nuestro sistema, ¿ya? Eso lo hemos hablado muchas veces contigo acá, Aldo, acá en Razones de Estado, y con ustedes, distinguidos auditores. Es el sistema el que está putrefacto, ¿ya? Este sistema que nos obliga a que nuestros jueces de nuestro mayor, tribunales de justicia, para la redundancia, la Corte Suprema, tengan que pasar por el Senado, tienen que ir al Poder Ejecutivo a una terna, esa terna la dirime, el presidente de la República, y propone al Senado quienes políticamente determinan si no hay apoyo o no a algún Supremo. Eso, a mi juicio, debiera cambiar. Pero no solo eso, ¿ya? Acá tenemos problemas clarísimos de corrupción, del que hemos hecho
una fuerte, digamos, demanda por ese nuevo criterio que requiere nuestra República respecto a la corrupción en todos los niveles de nuestros tres poderes que son los que sustentan la democracia. El poder ejecutivo, corrupto. El poder legislativo, corrupto. El poder judicial, ahora, con lo que hemos visto, corrupto. El punto es, ¿cuánto de esto, o cuánto nos vamos a demorar nosotros los chilenos y chilenas, ya, en tomar razón, en tomar conocimiento de lo que está pasando y cómo se arregla esto? Y esto se arregla en las urnas, por una parte. Y por otra, en las urnas votando. Claro. ¿Por qué vamos a votar y por qué vamos a elegir? Si vamos a elegir, si a toda la camada de dirigentes corruptos los echamos para su casa, ¿ya?, que algunos se van con muy buenas jubilaciones, o simplemente cambiamos a la gente y las que vienen al poder, revisarlas, pero hasta el bison huaipo. O sea, porque acá tenemos que entender que más corruptos no queremos, ¿ya? Y yo te aseguro, ya, que hoy día todo lo que hoy día se ventila en el mundo de las élites políticas, en el mundo de la república, en el mundo de las leyes, en el mundo del ejecutivo, etcétera, etcétera, en el mundo legislativo, hay dosis de corrupción, a mi juicio, que ya no dan para más. Ahora, claro, todo apunta a que la jueza Vivanco, ¿ya?, la ministra Vivanco, el ministro Muñoz y el ministro Matus, ¿ya?, son los que van a pagar probablemente este primer inicio del tema que recién comienza, pero con antecedentes que hoy día están llegando de a poco, ¿ya?, totalmente dirigidos para que conversemos de ellos. Y hoy día la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso, toma palco respecto a lo que pasa, ¿ya?, no asumiendo su propia culpa, indicando, además, que no nos podemos olvidar que el nivel de respaldo ciudadano, ya, a propósito de la corrupción en estos sistemas, particularmente en el legislativo y en el ejecutivo, no alcanzan el 3 o el 4%. El respaldo. El 96% está en contra. En consecuencia, yo creo que ahí tenemos muchas cosas que decir, y particularmente, y acá nos cae el sayo, Aldo, los medios de comunicación, ¿verdad?, que le prendimos velita, ¿ah?, a estos señores que se creen como iluminados y que creen que por pertenecer a la élite nosotros debiéramos hacerle una reverencia. ¿Y por qué no se van un ratito digamos, a la mugre, digamos? ¿Por qué no se van un ratito a donde quieran irse, ¿ya?, justamente para poder explicar claramente que hoy día estamos frente a una oportunidad clara, ¿ya?, de esto que ya nos dio para más, y que hoy día estamos frente a una situación que hemos hecho muchas veces, digamos, producto de análisis acá en Razones de Estado, Aldo, en virtud de que la gente, en su gran mayoría, ya más del 50%, 50 y fracción, 51, no le tiene respeto, no le tiene afecto ya a la democracia. Porque esto de nuestro sistema político, eso que forman los partidos políticos, con sus militantes muchas veces pagados para que sean militantes, digamos la firme, pues. Pagados para que sean militantes. Oye, acá tenéis 10 luquitas, fírmame la ficha, ¿ya? O querés tal peguita, pero tráeme a tu familia, tráeme a tus amigos para que pertenezcan al partido. Eso es, pues. ¿Cuándo nos hemos preocupado de la base de los militantes de nuestro país, que son los que sustentan a los partidos políticos y a la democracia? ¿Cuándo? Nunca. Tenemos un CERVEL, un servicio electoral, que algo trata de hacer, ¿ya? Pero cuando tenemos, por ejemplo, estos casos, digamos, muy dados a establecer la participación del narco en la política, ¿qué hemos hecho? ¿Acaso eso no es corrupción? O cuando encontramos arsenales de armas, ¿ya?, en la Villa Francia, y no pasa nada, ¿eso no es corrupción? ¿O quieren las armas para qué? Ya, si no es para matar policías, ¿es para eso o no? ¿De frentón? Entonces yo creo que ahí tenemos un problema, distinguidos auditores y televidentes, que tenemos que empezar a ver con seriedad. Yo entiendo el mundo del periodismo. Yo no soy periodista, yo soy cientista político,
Por eso que veo las cosas con una dimensión totalmente distinta como lo ven los periodistas normalmente. Pero este es un tema agudo, ¿ya? Y es un problema del cual digamos, se toman acciones, pero se toman acciones, digamos, claras, pues. Porque es o no corrupto una autoridad, ya que, amnistía, ya, a delincuentes, o le entrega pensiones de gracia a los delincuentes. ¿Son o no corruptos? ¿Son o no corruptos aquellos que, teniendo que decir y levantar la voz en el Congreso frente a las cosas que pasan en las comisiones investigadoras, para eso están los diputados, para investigar, no hayan hecho nada sobre esto? ¿Y cuál es la responsabilidad del jefe de Estado por no haber advertido estas situaciones dentro de la Corte Suprema de Justicia, cuando él, por ley, tiene la obligación de velar porque haya gente proba ahí? Sí, pues, el presidente no se puede, ni este ni cualquiera, ya, lavar las manos porque no hizo nada. Acá habían hechos donde había un ministro, como el ministro Muñoz, ¿ya?, que tenía a su hija ejerciendo justicia de Italia. Se fue a Italia a trabajar como jueza. Y de allá hacía las cuestiones, digamos, por vía internet. Y recordemos que las ternas o las quinas son también visadas por el presidente de la República. Bueno, ahí tenemos entonces una condición que, cuidado con echarle toda la culpa, ya, al tema de, de lo que está ocurriendo ahora con los... Bueno, lo que pasó con los audios de Hermosilla, bueno, qué bueno que haya sido así. ¿Ya? Y qué bueno que esto no haya sido por una investigación donde empezaban a salir trapitos al sol. De algunas cosas que están publicadas todavía, que le interesan a alguna parte política de la población, pero hoy día falta mucho, pero mucho más, y nos vamos a sorprender de lo que viene. Particularmente porque esto, hoy día los diputados y los senadores, yo los veía ocupando cámara, llamando a acusaciones constitucionales contra la Corte Suprema, contra el ministro de la Corte Suprema, y yo decía, y yo miraba, y yo decía, los medios de comunicación, cuando vemos esto, no tenemos nada que decir. O sea, nosotros vamos aquí a ser comentaristas de lo que dicen estos otros, y no vamos a poner nada sobre la mesa, como estamos diciendo acá en Razones de Estado, respecto a que esto requiere un cambio tremendo, que no es el cambio que se pretendía en los cambios constitucionales de la Constitución progresista, ¿ah?, o de la otra, de la liberal. No, aquí se requiere, distinguidos auditores y televidentes, que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, empecemos a entender para qué queremos nuestros impuestos, y qué tipo de justicia, y qué tipo de leyes, y qué tipo de ejecutivos de la política requerimos más ahora que nunca. Ahora, ¿esto atañe solo a la política? ¿Tiene que ver el tema de los problemas en la Corte Suprema, que está abordada en un porcentaje, si no el 100, en un 90 y tantos % por masones? ¿Tiene que ver con eso, los fiscales? ¿Tiene que ver esto también con otros problemas que existan en otras espiritualidades, como ocurre en los credos cristianos y otros? ¿Tiene que ver esto con los problemas que están ocurriendo, que han pasado, que se investigan dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Tiene que ver esto con todo lo que hoy día se hace a propósito de que nuestras empresas, particularmente la del Estado, Codelco, entre otras, trabajen a pérdida? ¿Tiene que ver con ese sistema de corrupción? Y que compramos quebrada blanca a un precio vil, ¿ya? Para poder hacer un montaje de plata para que no se note tanto la debacle y la falta de eficiencia en las cosas del Estado. Además de la destrucción progresiva del patrimonio de la ENAMI. Correcto. Y tiene que ver con esto de las concesiones radiales y de televisión, que tenemos la obligación de colocar sobre la mesa cuestiones que dignifiquen y que orienten a nuestro país, particularmente a los parlamentarios. Si acá no es que el parlamentario nos entregue insumos para ver qué hacemos nosotros los medios de comunicación, es al revés.
los medios de comunicación dirigimos a los parlamentarios respecto a establecer cuáles son las cosas que la comunidad quiere, que siente, que busca. Ese es el punto en nuestra importancia como medio de comunicación. Por eso que, a mi juicio, acá se está alarmando en el tema de esta acusación constitucional, porque cuando le toca hablar al ministro Muñoz, el que tiene la hija esta que trabaja de Italia y no ha pasado nada. Impartiendo justicia en Italia. ¿Ya? Que le pasó datos especiales a su hija para quebrar a una empresa inmobiliaria. Ojo con eso. O que pase esto con la señora Vivanco, ¿ya? A propósito de los audios, ¿ya? Digamos que mientras le tocó dirigir la tercera sala, le dio el vamos o el beneplácito o la ayuda a una empresa Bielorrusia contra Codelco, por ejemplo. Si hay que investigar eso, no sé si está prescrito o no, pero se averiguará. O otras personas que han llegado a esto porque nadie llega a esos puestos sin haber preguntado o sin haber pedido los respaldos necesarios para esto. En ninguna parte. Cuando usted vea cualquier autoridad, ¿ya? La más modesta de nuestras autoridades, ¿usted cree que llegó solo a ese lugar? ¿O lo puso ahí el senador, o lo puso ahí el diputado o la diputada para que le hiciera claque, para que le cuidara los votos y pueda seguir manteniendo el poder? ¿Usted cree que no es así? ¿Usted cree que el Ceremi, que llega de ahí a, ocupar un cargo, no está de alguna manera, coercionado por quien lo puso ahí, para efectos que le mantenga el poder y sustente el poder que tiene, sea el diputado, sea el senador, sea el gobernador, sea el presidente? ¿Usted cree que estos 140.000 funcionarios públicos que han entrado en esta parte del gobierno actual no merecen una investigación respecto de eso? Entonces, claro, cuando hoy día salta la liebre por el lado de la Corte Suprema de Justicia, claro, vamos a hacer todos escarnios de aquello, pues. ¿Ya? Obviamente, pero acá falta algo más profundo, falta algo más. No vaya a hacer cosa, ¿ya?, que los medios de comunicación, muchas veces ingenuos como son, por no decir torpes y banales, ¿ya?, le presten ropa a entender que lo que está pasando en el Poder Judicial es todo lo que está pasando, pues. ¿Dónde están las platas truchas de las fundaciones de jovencitos que llegaban al poder para robarse las platas públicas, pues? O sea, acá no digamos que llegaron que, mire lo que pasa. Y esto, y no solamente en forma transversal en algunos casos, porque hay gobernaciones como la gobernación de la Araucanía, donde hay una persona derecha, claro, que es la única, también hay problemas de esto mismo, digamos, de fondos de plata que los tipos no tienen conciencia de lo que significan las platas públicas, ¿ya? O platas en el fondo. En consecuencia, se empieza a abrir un abanico del que lamentablemente tuvimos razón hace casi 9 meses, Aldo, cuando contigo conversamos acá, lo que venía con esta investigación, cuando dijimos acá en un Razones de Estado, lo vamos a buscar porque lo normal sería bueno retomar ese tema. Sí, eso es verdad. ¿Ya? Para que esto abre una situación que no sabemos dónde va a terminar, pero sabemos dónde empezó. Porque ¿cuántos celulares y cuántos hoy día abogados o personas influyentes tienen hoy día, no sé, yo hablo por ejemplo, no sé, me imagino de un celular como el de Correa, ¿ya?, que era un lobista importante de Enrique Correa. Claro, de la Concertación, sí, ¿ya? O abrir... Que tiene una empresa de lobby a propósito. Correcto. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con eso, con las conversaciones, con todo? ¿Te acuerdas de esta reunión que se hizo en la casa de Pablo Salaquet? De Salaquet, de un abogado que además fue alcalde de Santiago. Y que también es lobista. Que es lobista. ¿Qué conversaciones, qué acuerdos, qué negociación hay ahí? Entonces yo creo que, distinguidos auditores y televidentes, esto es un insumo, ya, que debe servirnos a nosotros para reaccionar, y ahora va a ver cuánto de esto más empiezan a filtrar, porque esta cuestión que está apareciendo a la prensa son cosas filtradas que se están mandando a la prensa para causar un daño político, se cree, ya, pero esto se abre, pues. Si esta cuestión no es un problema solo de Vivanco, ya de Muñoz o de Matus, que son los jueces de la Corte Suprema que hoy día están, que seguramente van a salir. Esto ocurrió hace un tiempo atrás,
Yo me recuerdo perfectamente ya por el 2001, tal vez 2002, por ahí, yo trabajaba en el Congreso, ya como asesor en el Senado, y cuando se abrió un juicio contra el ministro Cereceda, ya que salió, y hubo 3 votos de la derecha que apoyaron a la izquierda para que saliera un juez que a todo costo era corrupto. Uno, Sebastián Piñera, el voto, era senador. El otro, Ignacio Pérez Walker. Y el otro, mi distinguido amigo Hugo Ortiz de Filippi, que por eso tuvieron que pagar las penas del infierno en ese tiempo. El punto está que esto hay que estarlo remozando, ¿ya? Esto hay que estarlo observando, porque el poder, donde sea que esté, en su ejercicio, que en el tiempo genera fenómenos corruptos. Y eso hay que estar muy atento. Y por eso que a mí me da un poco, yo diría, de vergüenza, ¿ya? Ver a toda esta pléyade de diputados, diputadas, senadores, senadoras, hoy día como lavando su ropa, lavando el agua, como diciendo que no pasa nada, ¿ya? Cuando en definitiva no han sido capaces de llevar hasta el fondo, ¿ya? Cuestiones que son importantes de corrupción, importantes en el país. A Giorgio Jackson, ya ex ministro, se le perdieron los computadores, se le perdió una caja de fondo con documentos y no le encontraron más. Llamaron de la cárcel, ya. El tipo se fue tempranito a Concepción en la mañana de ese día, lo recuerdo perfectamente, para escabullir el bulto, porque estaba metido en ese cuento, sin ninguna duda, el gran gestor y el gran orientador del desfalco de Revolución Democrática en la Fundación Estrucha, y no pasó nada. Y reiteramos los temas de los arsenales de Villa Francia, de armas. No pasó nada. Al contrario, en el caso de Giorgio Jackson, acuérdese que Fidel Espinosa, senador socialista, lo acusó. Correcto. Y al final, quien quedó culpable fue Espinosa. Tuvo que pedir disculpas. Es verdad, el ladrón detrás del juez. Entonces, cuando uno ve estas cosas, esto va a traer mucha consecuencia, va a mover un cuento, porque esto está hecho para ir tirando de a poquito estas bombas de racimo, ¿ya? Pero orientadas, ¿ah? Dirigidas. Esta cuestión, cuando conversamos contigo acá hace muchos meses atrás, y cuando dijimos que una de las copias de esto que de Topperberg, ¿ya? Había sido enviada, una al sistema de justicia y otra a CIPER, y otra fuera del país, entendiendo de qué se trata esto, advertimos hace meses, dijimos, cuidado porque esto viene fuerte. ¿Ya? Esto es una parte de lo que estamos entendiendo y tenemos solamente un celular. Ya reclamamos de acá de Razones de Estado que estén todos los celulares de los lobistas sobre la mesa. Correa, Tironi, el que citaste recién, Salaquet y tantos más, pues. Para que veamos cuáles son las condiciones que nosotros, los que colocamos la firma, la que colocamos el voto para sustentar el poder, tenemos que tener claro esto. ¿Ya? Y yo creo que tienen que haber, a mi juicio también, una disposición total, ¿ya? Porque por vergüenza o porque sin vergüenza, el punto de que muchos diputados y senadores debieran presentar sus renuncias, pues. No debieran ir a sus reelecciones, ¿ya? Y los partidos políticos, en sus camarillas que se toman el poder, a los que compran el poder para estar arriba, ¿ya? Y no les importa quiénes son los militantes, por último les pagan para que sean militantes. Bueno, averiguar eso también, pues. Y las penas del infierno para los partidos políticos que presenten cuestiones que sean falsas. ¿Por qué nosotros en democracia podríamos aceptar que algún partido político cualquiera esté en su centro, en su núcleo de gobernanza interior del partido político, tienen que haber narcotraficantes o narcopolíticos? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso cuando tenemos que hablar contra el crimen organizado? ¿Usted cree que esta Corte Suprema, así como está, nos va a servir para detener el crimen organizado? ¿Usted cree que nuestros niveles ejecutivos, ¿ya? Presidente de la República, ministro, vamos a detener el crimen organizado? ¿Usted cree, distinguido auditor y auditora, que estando frente a lo que ocurre en el Poder Legislativo, vamos a poder controlar aquello? Le advierto que así como están las cosas, la respuesta es no. No lo vamos a hacer. Porque en muchos casos, ya aquí está coludido el sistema político con el crimen organizado. No lo quieren detener.
les sirve para los propósitos políticos. En fin, mi distinguido Aldo, esto tiene mucha vuelta y tiene que pasar, pero mucha agua bajo el puente para poder entender que, por fin, ¿ya?, se ha abierto un espacio para que hablemos en serio respecto a la corrupción en Chile y empecemos por nuestras élites, ¿ya?, por controlar mejor nuestros partidos políticos, por establecer criterios de, digamos que cuando un militante de un partido político que ha sido puesto ahí por el partido político y llega a robar, ¿ah?, porque muchos llegan a robar, exclusivamente a robar, o al puestito, el directivo no sé qué, o la junta directiva no sé cuánto, o dame, o sea, no habías que roba, póneme donde haiga, decía un viejo adagio. El punto es que tenemos que tomar conciencia y no tenemos que ser, a mi juicio, distinguidos auditores, comentaristas de lo que pasa en lo que pasa en la cosa de las élites políticas de nuestro país, políticas, sociales y judiciales, sino que más bien empezar a entender que así el cuento no funciona y con esta debilidad institucional política que tenemos, no tenemos ninguna posibilidad de hacerle frente al crimen organizado que hoy día nos come por los pies y nos tiene a todos asustados, viviendo en nuestras casas encerrados, a propósito que esa gente que hoy día apuntamos con el dedo, ¿verdad?, no solamente al Poder Judicial, sino que al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es para que empiecen a ponerse las pilas, porque es probable que se encuentre con una reacción potente de los electores que cuando lleguen a las urnas hagan saber su molestia para saber dónde vamos a poner o a qué lugar debemos llevar a aquellos que hoy día profitan de sus cargos políticos, que se sientan en las espaldas de miles de chilenos que pagan sus impuestos para hacer de esto más bien un festín y vender y prostituir más bien los aspectos más, más sagrados de nuestra institucionalidad chilena y particularmente de nuestra República, Aldo. Fundamentalmente dejamos esto como lección final después de este comentario, y es que no existe la superioridad moral en política. Definitivamente no existe, mediante este escenario que se está planteando, no existe la superioridad moral en política, tomando en cuenta los casos de personas que dicen que incluso la generación de hoy es superior a la generación de ayer. No sé si usted se acuerda de esa declaración incendiaria que... Totalmente. Ya. Totalmente. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo, don Percival Madero. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este espacio, Razones de Estado, absolutamente en vivo y en directo, a través de todas las estaciones de Madero FM. Estamos en cualquier momento con usted. Buenos días. Muchas gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.